Hay entrevistas que parecen rutinarias, hasta que una pregunta pone sobre la mesa un asunto capaz de sacudir al gobierno. El vicepresidente José Manuel Restrepo habló de la tragedia que golpea al eje cafetero, de la reconstrucción, de los recursos que necesitará el país y de una emergencia económica que podría movilizar miles de millones de pesos. Pero en medio de esa conversación apareció una pregunta mucho más delicada. ¿Por qué Carlos Sepúlveda finalmente no llegó a la Dirección Nacional de Planeación? La pregunta fue directa, y la respuesta del vicepresidente también. Restrepo rechazó de manera contundente cualquier relación entre esa decisión y la vida personal del académico. Dijo que se trató de una elección del presidente Abelardo de la Espriella, entre hojas de vida igualmente calificadas, pero la entrevista no terminó ahí. También apareció sobre la mesa el llamado Libro de la Verdad, con decenas de alertas sobre la administración anterior y casos que el nuevo gobierno considera que deben ser revisados por los organismos de control. Y aquí es donde comienza la verdadera discusión. ¿Estamos ante una simple transición de gobierno o ante el comienzo de una revisión profunda de lo ocurrido durante los últimos 4 años? Hoy vamos a escuchar qué dijo exactamente el vicepresidente y sobre todo qué hay detrás de sus respuestas. Quiero saludar al señor vicepresidente de los colombianos, José Manuel Restrepo. El señor vicepresidente se encuentra en Chinchina Caldas, por supuesto. No ha parado ni el presidente, ni el vicepresidente, ni la primera dama, ni las autoridades, al igual que los anónimos, rescatistas, voluntarios y la organización de la generosidad desbordada de tantas donaciones. Ha sido realmente, medio de tanto dolor, un espaldarazo no solamente económico, como lo registramos todos los días, sino emotivo, porque todavía nos falta enfrentar el tema psicológico que los expertos nos han explicado sigue para los próximos días. Y por eso la presencia del presidente o del vicepresidente permanente en la zona de la tragedia es muy importante. Doctor Restrepo, bienvenido a 6 AM de Caracol. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted, a toda la audiencia de Caracol y a su mesa de trabajo. Pues señor vicepresidente, usted escucha la alegría en medio de tanto dolor de la gente damnificada que siente que Colombia les está abrazando y qué mejor que sean pues nuestras autoridades las que hagan presencia. ¿Qué se encontró en Chinchiná? Pues Julio, yo he estado recorriendo distintos territorios del país. Yo he estado en el Chocó, en la zona del San Juan, en el Medio Baudó, en la zona del Atrato, en Quibdó, en el Valle del Cauca, en Buenaventura, en el norte del Valle, en Risaralda, varios municipios, en Pereira. En Manizales estuve ayer, es la tercera vez, para verificar cómo va el avance del proceso de demoliciones. Ayer estaba constatando ya la recuperación del sector del comercio en la ciudad de Manizales, que es muy importante. Esto aplica a la teoría de las ventanas rotas. En la medida en que se dejen las ventanas rotas, no vamos a lograr la reconstrucción. Y ayer, viendo ya la reactivación del sector del comercio, yo creo que eso es muy importante para una ciudad como Manizales, sin perjuicio de los problemas, naturalmente. Verificando también el estado en que vaya el subsidio de arrendamiento que se está implementando ya en Manizales. Y estuve después en Villa María, uno de los municipios de Caldas, porque hay una afectación de algunas viviendas destruidas. Quería verificar qué se puede hacer en ese territorio, revisé el albergue, hablé con varios barrios que están hoy afectados. Hoy Chinchiná para verificar un poco lo mismo, sobre todo en términos de vivienda. Voy para Palestina, después viajo a Bogotá porque tenemos Consejo de Ministros y mañana vuelvo al eje cafetero, a Armenia. Estaré en varios municipios del Quindío y de nuevo norte del Valle del Cauca en otros municipios. La tarea es un poco cómo qué necesitan en ayuda humanitaria, qué podemos hacer para reactivar esos sectores que han sido afectados y cómo ayudarles a acelerar ese proceso de subsidios de arrendamiento y lo que viene con la emergencia económica de los subsidios de reconstrucción. Sí, señor vicepresidente, pues por supuesto en medio de esta crisis que está viviendo Colombia por el terremoto viene ahora un reto muy importante, quizá el más importante, que es el de la reconstrucción. Y ustedes han hablado, por supuesto, desde el gobierno nacional de una disponibilidad de 200 millones de dólares del Banco Mundial. Y hay quienes ya han dicho que pues la vía no es más endeudamiento. Precisamente ustedes mismos han denunciado un déficit fiscal. ¿Qué responde pues ante esas críticas, por supuesto? En el mundo del financiero de un país existen unos créditos contingentes de rápido uso para enfrentar emergencias, tragedias como esta. En el ejercicio del manejo de la cosa pública, muchas veces se necesitan recursos de manera inmediata que no se pueden disponer porque normalmente se siguen unos procedimientos de ejecución de presupuesto.
Para eso es que existen estas figuras tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, como en el BID. Entonces, ese tipo de recursos se utilizan para esas atenciones de urgencia en donde usted no tiene la posibilidad de redefinir recursos del presupuesto nacional porque no es legal y le permiten tener acceso a recursos para atender esas necesidades. Yo creo que eso hace parte normal del curso de los negocios, pero simultáneamente con eso, el país va a necesitar pues la emergencia económica que el presidente Abelardo de la Espriella ya anunció, y que esa emergencia económica nos va a permitir un espacio para que se puedan atender no solamente las ayudas humanitarias, no solamente la reconstrucción de las ciudades, sino también la reactivación de esos territorios del país. Sí, señor vicepresidente, pues aprovechando que lo tenemos aquí, sabemos que usted está concentrado en la atención de la emergencia y por eso pues es difícil entender una situación que se ha registrado en el gobierno y yo sí quiero conocer su opinión porque usted y el presidente de la Espriella pues han dado ejemplo recorriendo la zona, los hemos visto con sus familias, solicitando las ayudas, escuchando a los damnificados y lo que ha sucedido con el ministro de Vivienda no debería quedar ahí, vicepresidente. Si bien ya el presidente de la Espriella le ha asignado unas responsabilidades, él se disculpó, las primeras explicaciones que dio a su paseo a Santa Marta pues no nos pueden dejar tranquilos y no pueden dejar este asunto como algo en lo que hay que pasar la página. Yo sí quiero conocer su opinión y que usted les diga a los colombianos el manejo que ha dado el gobierno al caso del ministro de Vivienda, que se fue de paseo en un momento en el que usted mismo, vicepresidente, ha visto las condiciones en que están viviendo y están en albergues tantos colombianos que perdieron sus hogares. ¿No faltó un poquito más de mano dura y de consecuencias a un funcionario que no estaba cumpliendo con el compromiso que se requiere para este cargo? Yo se lo voy a decir un poco como usted lo ha dicho. Yo he oído, he escuchado, el ministro ya se expresó, incluso pidió disculpas. Él ha trabajado también sin cansancio. Yo lo he visto hacer los esfuerzos y los trabajos en distintos territorios del país. Ha estado acompañándome a mí, al presidente en otros espacios. Y yo me concentraría más en lo que tenemos que construir de aquí en adelante. Aquí tenemos que construir unos territorios en donde las necesidades pueden ser del orden de 30 billones de pesos. Aquí tenemos que atender decenas de miles de viviendas que fueron destruidas y en esa tarea estamos. Aquí tenemos que implementar una emergencia económica con unos decretos que van a requerir un gran esfuerzo y eso implica una tarea gigantesca. Y aquí vamos a tener que hacer un gran plan de reactivación económica, para lo cual lo que necesitamos es estar todos concentrados en esa dirección y en ese camino está el gobierno completo de Abelardo de la Espriella. Vicepresidente, voy a cumplirle lo que usted nos pidió, es decir, que esta entrevista termine, pero no le puedo colgar sin preguntarle sobre otro tema muy complicado que va a conocer el país en instantes en el reporte Coronel, y es la razón por la cual una persona de unas calificaciones excepcionales ya no será nuestro director de Planeación Nacional, es decir, responsable de todo lo que usted nos está explicando, porque realmente era una persona con una hoja de vida, bueno, fue decano suyo cuando usted era rector de la universidad. Aquí a ese señor lo elogió no precisamente un amigo de este gobierno, sino quien fuera director de planeación del anterior gobierno. Me refiero al sabio. Y de pronto vamos a escuchar ahorita que no se pudo perfeccionar ese nombramiento porque resulta que influye en la decisión, según el reporte Coronel, pues un tema que no quiero ni repetir, pero que tiene que ver con su vida personal, con su pareja, con su hijo, en fin. Señor vicepresidente, ¿usted nos podría contar por qué el doctor Sepúlveda no puede ser director de Planeación Nacional? A ver, yo no creo que no pueda ser, yo creo que es una gran persona, es un gran académico. Yo no tengo sino palabras de cariño y de admiración por él, porque con él he tenido siempre una gran amistad y lo reconozco como un gran profesional. Diciendo eso, la decisión de la Dirección de Planeación Nacional le corresponde al propio jefe de Estado. Él evaluó las alternativas, evaluó, y no tiene absolutamente nada que ver seguramente con eso que usted acaba de decir, porque no creo que ese sea el caso. Se evaluaron las realidades de seguramente su participación en los temas de gobierno anterior. Yo en eso, digamos, no me meto en esa discusión. Lo que yo digo es el presidente toma la decisión y lo hace entre otras además por otra persona que también tiene competencias, expertise y conocimiento incluso en temas de planificación territorial. Es una persona que ha trabajado también en temas de finanzas públicas y al final la decisión, al final del camino, pues es la de una persona. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es, insisto, seguir trabajando para adelante. Sobre quién va a asumir esa responsabilidad, cuál es el papel que va a jugar en esta reconstrucción, es el eje cafetero y creo que también es una persona competente. Al final se toma la decisión entre 1, 2, 3, 4 o 5 personas y el propio jefe de Estado tomó la decisión, esa de Julián Buitrago.
Sí. Señor vicepresidente, hablemos del libro de la verdad. Son 59 preocupaciones sobre la administración saliente de Gustavo Petro y 23 casos muy específicos de presunta corrupción. Pero ahora muchos se preguntan, muchos colombianos, ¿cómo va a pasar esto de la denuncia, que por supuesto es muy llamativa, a una investigación seria y formal? ¿Qué les ha dicho la señora fiscal? Este es un libro que recoge una serie de prácticas que se han venido dando y que se han convertido en patrones de comportamiento críticos. Al final de cuentas, hay unos componentes que podrían ser calificados como de corrupción, pero otros como de mala administración o de irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública, incluso unos de ellos en irresponsabilidades fiscales, en contrataciones con pocos contratistas, en desorden, incluso en mala capacidad de ejecución, que en el fondo son formas de corrupción también. Entonces, nosotros estamos poniendo esto de presente simplemente como la punta del iceberg. Aquí nosotros tenemos más de 300 alertas, nos concentramos en estos 82 casos. Lo que sigue es que cada entidad va a seguir identificando casos y el hecho de haber lanzado el informe de la verdad con las autoridades de control es para que exista, y así va a suceder, un canal único de entrega de esta información para que los entes de control revisen y tomen las decisiones del caso. No tiene ningún otro propósito distinto a eso, es tener una claridad de lo que ha sucedido y en simultáneo nosotros seguimos trabajando y construyendo en gestión de gobierno en lo que viene a continuación. Pero no se puede pasar por alto la necesidad de dejar un poco y poner de presente lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los últimos 4 años. Vicepresidente, yo le agradezco su tiempo y yo valoro sus comentarios. Además, yo a usted le creo. Usted es una persona en la que uno confía. ¿Me podría ratificar la respuesta concreta a la pregunta del doctor Sepúlveda? ¿Él no es director de Planeación Nacional por cuenta de su vida personal? No, de ninguna manera. Yo creo que eso no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Es decir, si algo nos ha caracterizado es el respeto profundo a las personas, a su manera de pensar, a su manera de actuar, a las condiciones humanas de cada persona, a sus condiciones personales. Eso no tiene absolutamente nada que ver, lo uno con lo otro. Yo creo que es una decisión entre 2 hojas de vida que son igualmente buenas, en donde una de estas hojas de vida se considera que es seguramente más consecuente con lo que es el proyecto de gobierno nacional en este momento. ¿Usted conoce al nuevo director? Porque sabemos que viene de manejar la oficina de tránsito en Pereira. ¿Usted lo conoce? Lo conocí incluso en una reunión reciente antes de que fuera anunciado. Es una persona que también lo conocí en su momento porque ha trabajado muchos temas de finanzas públicas, ha manejado temas de crédito público, también manejó temas de planificación territorial. En su momento, incluso cuando fui rector y anteriormente ministro, lo había visto en ese rol. Es una persona competente, además, para este cargo, en un papel distinto seguramente del de Carlos. Carlos también es una persona muy competente y yo creo que al final el presidente es el que toma la decisión con base en cuál es la persona que a juicio de él puede ser más idónea para administrar en este momento ese desafío. Llegamos al final de esta entrevista, pero probablemente lo más importante no está solamente en una respuesta, sino en las preguntas que quedan abiertas después de escuchar al vicepresidente José Manuel Restrepo. Porque mientras Colombia enfrenta una tragedia de enormes dimensiones y miles de familias esperan soluciones, el nuevo gobierno tiene delante una tarea que no admite improvisaciones: reconstruir viviendas, recuperar ciudades, reactivar comercios y devolverles tranquilidad a quienes lo perdieron prácticamente todo. Restrepo habló de una necesidad que podría alcanzar decenas de billones de pesos y explicó que el gobierno busca utilizar herramientas financieras y una emergencia económica para responder a una situación extraordinaria. Y aquí hay algo que merece especial atención. Una emergencia no solamente se mide por la cantidad de dinero que se anuncia, se mide por la capacidad de convertir esos recursos en soluciones reales. Cada subsidio que llegue tarde, cada vivienda que no se reconstruya, y cada familia que permanezca durante meses en un albergue representará una deuda pendiente con los damnificados. Por eso, más allá de las discusiones políticas, habrá que mirar los resultados. La ciudadanía va a querer saber cuánto dinero se consigue, cómo se distribuye, quién lo administra y, sobre todo, cuándo empiezan a verse las obras. En una tragedia de esta magnitud, las promesas tienen que convertirse rápidamente en hechos. Pero la entrevista también dejó otro episodio que seguramente seguirá generando discusión: el caso de Carlos Sepúlveda y la Dirección Nacional de Planeación. La pregunta de Caracol fue particularmente sensible. Se puso sobre la mesa la posibilidad de que la decisión de no nombrarlo pudiera estar relacionada con aspectos de su vida personal. Y la respuesta de José Manuel Restrepo fue clara. Negó de manera categórica que esa fuera la razón. El vicepresidente no solamente defendió las capacidades profesionales de Sepúlveda,
sino que afirmó que se trataba de una persona a la que respeta y admira. Explicó que la decisión correspondió al presidente Abelardo de la Espriella y que, según su versión, se evaluaron varias hojas de vida antes de escoger a quien consideraban más conveniente para el proyecto de gobierno. Este punto es importante, porque una cosa es cuestionar una decisión política y otra muy distinta es atribuirle al gobierno una motivación específica sin pruebas suficientes. Hasta donde llega esta entrevista, Restrepo niega expresamente que la vida personal de Sepúlveda haya tenido relación con la decisión. Y eso cambia el enfoque de la discusión. Si existen dudas sobre el nombramiento, deben plantearse sobre criterios verificables, experiencia, trayectoria, capacidades técnicas, confianza política y las necesidades que tenga el gobierno en este momento. Pero convertir una decisión administrativa en una acusación sobre la vida privada de una persona requiere mucho más que una insinuación. De hecho, el propio vicepresidente insistió en algo que merece ser tomado en cuenta. La decisión presidencial se habría producido entre perfiles que, según él, eran igualmente competentes. Es decir, la discusión debería concentrarse en por qué se eligió a uno y no a otro, y no necesariamente en especulaciones sobre asuntos personales. Y hay un tercer elemento que no podemos pasar por alto. Durante la entrevista apareció el llamado Libro de la Verdad, presentado por el nuevo gobierno como una recopilación de alertas y casos relacionados con la administración anterior. Restrepo explicó que el documento reúne situaciones que podrían estar relacionadas con corrupción, pero también con mala administración, irresponsabilidad fiscal, contratación cuestionada, baja capacidad de ejecución y otros problemas. Aquí también hay una diferencia fundamental. Una alerta no equivale automáticamente a una condena. Si el gobierno entrega esta información a los organismos de control, serán esas entidades las que tendrán que revisar los documentos, establecer responsabilidades y determinar si existieron irregularidades. Esa es precisamente la importancia de que las denuncias pasen de la discusión política a los escenarios institucionales. Porque Colombia necesita algo más que acusaciones cruzadas. Necesita investigaciones serias, documentos, pruebas, responsables y resultados. Si hubo corrupción, que se investigue. Si hubo errores administrativos, que se determinen. Si hubo perjuicios para el Estado, que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Y si alguna acusación no puede demostrarse, también debe quedar claro. Ese debería ser el estándar. Ahora bien, hay algo que atraviesa toda esta conversación. El gobierno de Abelardo de la Espriella apenas comienza a enfrentar algunos de sus mayores desafíos. No solamente tiene que responder a una emergencia que exige recursos y coordinación, sino que también tiene que demostrar que sus promesas de cambio pueden traducirse en una administración eficiente. La reconstrucción será una de las primeras grandes pruebas, y no será una prueba solamente para el presidente o para el vicepresidente, será una prueba para todo el aparato estatal. Porque después de una tragedia, los colombianos no quieren discursos interminables, quieren saber cuándo regresarán a sus casas, cuándo podrán volver a trabajar, cuándo se recuperarán sus barrios y cuándo podrán mirar hacia adelante sin sentir que fueron abandonados. Por eso, las próximas semanas serán decisivas. También será decisivo comprobar si el llamado Libro de la Verdad termina produciendo investigaciones formales y resultados concretos, o si simplemente queda como otro documento dentro de la interminable confrontación política colombiana.